tal? ¿Cómo están? Dios les bendice. Una alegría estar una vez más con ustedes. Compartir este tiempo, este encuentro semanal que como iglesia para nosotros realmente es una gran alegría poder llevarlo adelante, el programa Vida en Jesús. Y por este medio acercarte a la palabra de Dios, como siempre decimos, un tiempo de reflexión, un tiempo que anhelamos en medio del ir y venir de todos los días de la semana, de un montón de situaciones que nos pasan, poder encontrar una palabra que anhelamos pueda ayudarte, bendecirte, porque creemos que las cosas de Dios son buenas, nos ha hecho mucho bien a nosotros y lo queremos compartir con vos. Así que realmente gracias por estar ahí y compartir este tiempo de la Iglesia Príncipe de Paz en este programa que llamamos Hay Vida en Jesús y que lo creemos con todo nuestro corazón. Justamente que en Jesús hay vida en medio de un montón de cosas, en Él hay refugio y fortaleza y bendición y eso lo que compartimos. Una fe que, como me gusta decirte, no es una fe religiosa, aunque sin duda uno quede encuadrado dentro de algo así, de lo religioso y demás, pero es una fe en un Dios vivo, en su palabra, porque vivimos también paradójicamente, como en algún momento te digo, en tiempos donde hay tantas necesidades en el ser humano, en la sociedad, en nuestra vida, que la gente por un lado está descreída, vive como un tiempo posmoderno donde el humanismo y cada uno es el centro del mundo, pero por el otro lado irremediablemente religioso. Y entonces en esa necesidad uno ve la necesidad que la gente tiene de correr detrás de algo que sea su ayuda, que le traiga cierta esperanza, y entonces aún el que se dice más ateo, no creer nada, de pronto tiene una cábala, de pronto tiene algo que quiere que le traiga suerte y un montón de cosas. Entonces yo pienso, en medio de todo eso, ¿por qué no poner la fe en Dios mejor? En lo que el Creador, en lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando podemos hacer eso realmente hay bendición. Y creo que una de las cosas que me gusta ver en la palabra de Dios y compartirte es que Dios además, cuando te digo una fe real, una fe en la palabra de Dios, no en un ídolo, no en un yeso, no en una creencia popular, sino en alguien que realmente puede responder a nuestra vida, dice la palabra de Dios y una cosa que uno puede experimentar, que Dios es un Dios que se comunica, que habla, un Dios con el cual uno puede tener relación. Y hay un pasaje en Hebreos que dice el autor de Hebreos esta palabra que es tan interesante para poder remarcarlo y habla un poco de lo que ha sido Dios en la historia. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo así el universo. Esto está en Hebreo capítulo 1, versículo 1 y 2, y empieza diciendo esto, Dios que ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Es decir, Dios se ha querido siempre comunicar con el ser humano. La misma Biblia dice en una parte que cuando vemos la creación, cuando vemos el día, cada día que uno por la gracia de Dios puede levantarse y amanecer y ver un nuevo día y todo eso nos habla de un diseñador, de un creador. Y es Dios que se quiere comunicar con nosotros. Dice, habló muchas veces y de muchas maneras, ha intentado. Y dice, en la antigüedad por medio de los profetas, que es lo que está registrado en la Biblia, lo que quedó en la palabra, lo que Dios habló a través de estos hombres y sigue hablando hoy también a través de su iglesia. Y dice, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y es decir, una forma de toda la revelación de Dios, de toda la forma que Dios buscó para comunicarse con nosotros. Y a veces pienso, bajando esto al diario vivir, al diario andar de cada uno, creo que Dios nos habla de muchas maneras y a veces estamos sordos, a veces estamos tan metidos en nuestros problemas, a veces estamos tan metidos en nosotros mismos, a veces la situación nos van pasando por arriba, que no prestamos atención que Dios nos está hablando, que nos está diciendo pará, que nos está diciendo reflexioná, que nos está diciendo mirá cómo va tu vida, y uno se choca con cosas, con situaciones, con problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, y no es que Dios mande eso, porque también esto hay que desarraigarlo de nosotros. Dios no es Dios de maldición, sino Dios de bendición. Vivimos en un mundo que suceden estas cosas, que le ha dado la espalda a Dios, pero creo que cada circunstancia de esas son oportunidades que Dios nos está dando para que le podamos escuchar. Son oportunidades que Dios nos está diciendo, pará, reflexioná, no sigas así. Creo que son oportunidades que este Dios que siempre buscó de comunicarse con nosotros, quiere hablarnos. Y qué lindo lo que dice, en este último tiempo, la revelación máxima de Dios, lo que más podemos saber de Dios,
es Jesucristo, porque es Dios encarnado, el Dios hecho hombre, el Dios que se hizo como uno de nosotros, que nos vino a revelar el plan de Dios, la voluntad de Dios, la necesidad de volvernos a Dios arrepentidos de nuestros pecados, de reconocer nuestras fallas. Y aún una de las cosas preciosas que hizo Jesús es manifestarnos a Dios como Padre. Él nos enseñó a orar el Padre Nuestro, nos enseñó a depender de Dios como nuestro Padre. Es decir, la máxima revelación de la forma en que Dios nos habla y que a veces puede usar un problema, que a veces puede usar una situación difícil, es a través de Jesucristo. Y cuando le permitimos al Señor que realmente hable a nuestro espíritu, que intervenga en nuestro corazón, podemos ver ahí la realidad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios y esa paz que solo Jesucristo puede darnos en todo momento. En los momentos cuando uno está ahí con incertidumbre, con un montón de cosas, y en los momentos donde uno está de pronto bien, planeando, proyectando, pero tener en cuenta al Señor, tener en cuenta su voluntad, nos hace tanto bien. Acordate, estás pasando un momento difícil, un momento de crisis, Dios no te lo envió, Dios es Dios de amor. No es que va a mandar eso a tu vida, pero de pronto es una forma que podés escuchar la voz de Dios que te está diciendo, no sigas así, me necesitas, quiero ayudarte, soy tu creador, te amo, y por más que te hayas alejado, sigue en mis manos extendidas para bendecirte. Y esa es la fe, eso es lo que creemos en Dios y es lo que anhelamos compartir con tu vida. Quiero hablarte de un Dios que se preocupa por ti, un Dios que te ama hasta en los pequeños detalles, que te prepara para cosas en tu vida porque Él nunca te deja solo. Yo recuerdo hace algunos años que pasé una situación en mi vida, una de las más difíciles, los peores días de mi vida, diría. Tenía una familia muy linda, mi esposa, una hija de 1 año y medio, casi 2 años, y mi esposa quedó embarazada y esperamos nuestro segundo bebé. Y era un tiempo muy emocionante. Mi esposa había hecho un embarazo maravilloso la primera vez y esperábamos grandes cosas. Después de más o menos 1 mes y medio de estar en estado, recuerdo que una noche soñé y pude ver a mi bebé. La vi, sus ojos lindos, abiertos, la vi y la contemplé. Y esa noche, ese día me desperté y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a tener una niña. Y me dice, ¿por qué? Bueno, yo la soñé, yo la pude ver, la pude palpar, y quedó así en un sueño. Después de unos meses, mi esposa tuvo una situación crítica. Resulta que una condición que había tenido antes se le complicó y le dio una adherencia intestinal que provocó que ella parara en el hospital. Estuvimos en el hospital casi 2 a 3 semanas, fue una situación grave y los médicos no nos daban una muy buena esperanza. Al contrario, me decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo posible por salvar a tu esposa. Porque la niña, bueno, ustedes son jóvenes y pueden tener más. Y entramos en una situación, yo como padre y como esposo, en una situación crítica. Me sentía desolado. Y por el otro lado tenía la responsabilidad de comportarme fuerte frente a mi esposa. Pero esas noches yo llegaba a mi casa con mi hija muy pequeñita. Y cuando ella se iba a dormir, yo caía de rodillas y empezaba a llorar y decía, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será que vamos a salir adelante o no? Y recuerdo que después de unos días en el hospital y viendo a mi esposa llena de tubos, llena de cosas en los brazos, totalmente demacrada, totalmente desnutrida y con nuestra bebé en su vientre, recordé ese sueño. Y me acerqué a mi esposa y le dije, ¿te acuerdas de ese sueño que vimos a nuestra bebé? Y me dice, sí. Sabes, nuestra bebé va a nacer, nosotros la pudimos ver. Dios nos mostró algo a través de ese sueño para ayudarnos a pasar este tiempo difícil. Y de una forma increíble entró una nueva esperanza en nosotros y nos agarramos con fe de ese sueño, de eso que Dios había puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y pasaron los días y vino una operación muy delicada y estábamos todos expectantes de qué iba a pasar, cómo iba a resultar. Y después de unas horas sale el doctor y dice, bueno, todo salió muy bien y la bebé aparentemente está bien, pero sabes, tuvimos que hacer muchos rayos X, muchas cosas y eso puede provocar ahora que la bebé venga con problemas, pero
vamos a esperar el tiempo. Pasaron los meses y llegó el momento en el que mi esposa iba a dar a luz y seguimos creyendo. Yo la había visto tan claramente en ese sueño, la había podido palpar y había podido ver sus ojos, la había podido ver perfecta y creímos en Dios y creímos que nos había hablado. Cuando nuestra niña nació y la pudimos ver, dijimos verdaderamente Dios no nos dejó. Sabes, Dios se preocupa en los detalles. Hoy mi hija tiene 9 años y es una niña perfecta, es una niña hermosa y sabemos que Dios no nos dejó solos pasar esa crisis y Él tampoco quiere hacerlo contigo. En los momentos que tú puedas pasar por una dificultad, por soledad, por una situación difícil, Dios está contigo. A lo mejor Él te estaba hablando, ha querido mostrarte algo y tú no te has dado cuenta, pero Él se preocupa por ti. Sabes, Él es un Padre bueno, Él no es un Dios lejano, no es místico, no es una historia, es real. Y cada día a través de circunstancias, de sueños, a través de lo que dice su palabra, Él quiere enseñarte algo y Él quiere hablarte porque te ama y se preocupa por ti. Y sabes, Él tiene un plan maravilloso con tu vida porque tú no eres producto de la casualidad. Así que yo quiero invitarte a que te acerques a Él y le preguntes, Dios, ¿qué quieres de mí? Cuando te sientas solo y triste, dile, Dios, ayúdame. Y sabes, nunca te va a dejar solo. Él siempre va a estar a tu lado. Lo vas a sentir como una mano en tu hombro que te va a dar ánimo. Y las pruebas que vienen en la vida, porque la vida está llena de problemas, cuando estamos junto a Él, son más fáciles de llevar. Así que pídele a Él que esté contigo. Él quiere estar en tu corazón. Bien, ya en el segundo bloque, en el programa Vida en Jesús, y continuando con esta palabra de reflexión y queriendo llevarte a tu vida una palabra que te anime y recordarte esto que dice la palabra de Dios, que Dios está cerca, que Dios nos habla y que a veces nosotros no le estamos escuchando. Un pasaje precioso que te he compartido alguna vez que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 15, versículo 13, dice que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Define aquí la palabra de lo que es Dios. Y el apóstol Pablo, con su revelación y su experiencia, expresa esto. Dice, el Dios de esperanza. Qué lindo que es poder creer en ese Dios de esperanza, que cuando todas las puertas se cierran, cuando todo parece imposible, como compartimos en los videos, los testimonios, las palabras, en Dios siempre hay esperanza. Esto lo vemos también en nuestra vida, lo vemos en la vida práctica de la iglesia, que cuando humanamente todo se hizo y cuando uno dice ya esto no tiene esperanza, en Dios hay esperanza. Cuando un matrimonio cree que ya no hay esperanza para ese matrimonio, en Dios hay esperanza. Pero no en una religión, por eso te vuelvo a remarcar lo del comienzo. Si uno solamente tiene una creencia, una idea religiosa, mística, de que le va a hacer tal cosa, traer el sacrificio para que Dios le ayude, no, eso no funciona. Funciona buscar a Dios de todo corazón, buscar su voluntad, reconocer nuestros errores, qué hicimos fuera de lo que Dios tiene para nosotros, pedir perdón y restaurar. Y entonces ese matrimonio que parecía sin esperanza puede tener esperanza. Relaciones de padres con hijos, que vos decís ya esto no tiene arreglo, realmente cómo va todo esto. Dios es Dios de esperanza y me llena de alegría porque dice que le llene de alegría y paz. Claro, cuando vos perdiste la esperanza y de pronto la fe se activa en tu vida y podés empezar a creer que lo que parecía perdido se puede recuperar, se puede restaurar. Claro, rápidamente viene la alegría, vienen las ganas, viene el entusiasmo, viene la paz, dice de parte de Dios, porque vos ves un cambio, una posibilidad, una puerta que se empieza a abrir. Y eso es tan lindo verlo en la vida de tantas personas, donde diagnóstico, cosas que decían ya esto no tiene salida. Y en Dios hay esperanza. En Dios, el Dios verdadero, el Dios de la palabra, el Dios que nos pide que creamos en Él hay esperanza. Y esta expresión tan linda, el Dios de esperanza, ojalá te llene a vos también de su alegría y de su paz al creer en Él y saber que eso viene de Él. Por eso también el apóstol en otra parte escribiendo dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. Nos habla de la oración, del pedirle y de la engracia.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios no ignora ni minimiza los problemas que vos y yo enfrentamos, las cosas que nos pasan, que nos golpean, que nos desaniman. Pero por eso nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. Toda ocasión es toda situación que estés viviendo, todo lo que te pasa, todo lo que enfrentás, todo lo que sentís que te abruma, que no sabes para dónde tomar. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Presentarlo a Dios en toda oración y ruego. Por supuesto, después uno tendría que armar un plan estratégico, cómo salir adelante, cómo cambiar, cómo revertir. Pero la oración te acerca a Dios, la oración te saca la mochila de encima, la oración te permite acercarte a Dios en fe. Y la palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios en fe recibe de parte de Dios. Y lo podemos ver en la vida de tantas personas, lo vemos en el favor de Dios para con nuestra vida, las cuantas bendiciones de su parte. Dios es fiel y dice, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, es decir, te saca esa opresión de tu corazón, de tu mente, y podés encontrar alivio, dirección, podés encontrar paz, y sobre esa paz interna ahí uno puede empezar a resolver cosas, pero desde el caos, desde el conflicto, desde la angustia, desde la desesperación es muy difícil, pero desde la paz, desde la tranquilidad, todo es más fácil. Y con la gracia de Dios en nuestra vida, las cosas pueden cambiar. Por eso yo te comparto este mensaje, porque sabemos que es real, porque está en la palabra de Dios, porque lo hemos vivido y porque también sabemos en el diario andar, en el diario vivir, que todas las personas necesitamos esa gracia y esa paz, esa esperanza que solo viene de Dios. Y te animo a que puedas creerlo, una fe viva, una fe activa, que lo puedas incorporar a tu vida. Y mirá, vas a ver milagros, maravillas que ni te imaginaste, pero que Dios la va a hacer. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre
Bien, ya en el último bloque, en el programa Vida en Jesús, quiero, como siempre, agradecerte por estar ahí, darte gracias por compartir este tiempo con nosotros. Para nosotros es un placer realmente que nos permitas entrar por este medio a tu casa y expresarte y compartirte lo que nos ha hecho tanto bien, la fe, las cosas de Dios y que anhelamos para tu vida. Por eso te invitamos también a la vida de la Iglesia Príncipe de Paz, aquí en toda la región centro, aquí de Santa Fe, desde Galvez, donde cada miércoles, cada domingo nos reunimos, miércoles 20 horas, domingo 19 horas, ahí en Ceci 1464, aquí en la ciudad de Galvez, o en San Vicente, en San Martín de las Escobas, en Colonia Belgrano, en López, en Santa Clara, en Arocena, todos lugares donde está la Iglesia Príncipe de Paz. Los días sábados normalmente por la noche tenemos actividades, reuniones, y en cualquiera de estos lugares eres bienvenido para poder experimentar este Dios que te habla, este Dios que es real, este Dios que puede obrar en tu vida, llenarte de esperanza, y por eso te invitamos, para que hagas tu propia experiencia, para que pruebes y veas que Dios es bueno, que realmente Dios tiene poder y que Dios puede revertir nuestras cosas. Hay un pasaje con el cual un poco quiero resumir este tiempo que compartimos, que Dios se lo dice a gente que era creyente, porque te vuelvo a decir, vivimos estos tiempos donde la gente, por un lado, dice no creer en nada, pero por el otro lado, paradójicamente, es capaz de creer en una pata de conejo, capaz de creer en una cinta roja, es capaz de creer en tantas cosas, porque tenés esa necesidad. Y entonces este Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y dice el mismo profeta, dice, me vas a buscar y me vas a encontrar, porque me vas a buscar de todo corazón. Dios está diciendo en esa forma que Él nos habla a veces, cuando uno está abrumado, con un montón de carga, dice, me vas a buscar. No, nuevamente, no que Dios quiere que vos estés mal, pero a veces es la única forma en que podemos llegar a escuchar a Dios y darnos cuenta de nuestras limitaciones, darnos cuenta que creíamos que no podíamos llevar todo por delante y resolverlo, pero de pronto un día la vida te pasa por arriba y no sabes cómo salir adelante, y dice Dios, esa situación que te deja más blando, que te deja más indefenso en tu propia capacidad, me vas a buscar, dice, me vas a buscar de todo corazón y me vas a encontrar por eso, porque me vas a buscar de verdad. No solamente buscar la solución para tu problema, porque fíjate que Dios acá no dice búscame a mí para la solución de tu problema, dice búscame a mí, porque cuando nos encontramos con Dios, después se soluciona todo. Es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás Dios lo agrega a nuestra vida en bendición. Lo importante es encontrarse con el Dios que todo lo puede cambiar, que todo lo puede transformar, y buscarle a Él por lo que Él es. Y dice esta palabra, entonces, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mirá, te puedo asegurar que por más que creas que ya sabes todo, hay tantas cosas que vos y yo ignoramos, y es tan lindo que podemos ir descubriendo en Dios y que Dios la tiene para nuestra vida. Están ahí reservadas, pero son para aquellos que le buscan. Este programa tiene ese anhelo, despertar en vos la sed, el deseo de buscar de Dios. Y lo hacemos porque sabemos que es la fuente de bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Y por eso llevamos este programa adelante. Así que una vez más, quiero darte gracias por compartir el programa de Vida en Jesús. Que Dios bendiga tu vida. Pero acordate que la bendición está en escuchar al Dios que siempre nos está hablando. Lo importante es poder estar atento a ese Dios que nos quiere hablar. Dios te bendice.